¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre el fatídico UFC 223, el peor evento de la historia. Recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Como todos sabemos, la UFC es la compañía de MMA más grande del mundo y por ende, cartelera tras cartelera nos coloca las mejores peleas de MMA, ya que en su roster están los mejores peleadores del mundo o la mayoría de ellos. Y es por eso que el UFC 223 iba a ser un tremendo evento, siendo encabezado por dos peleas titulares. En la coestelar se enfrentarían Joanna Jędrzejczyk versus Rona Mayunas, en una pelea de revancha por el título de peso paja del UFC. Y en la pelea estelar, el plato fuerte, se enfrentarían Tony Ferguson versus Khabib Nurmagomedov por el título indiscutido de la división de peso ligero, ya que el campeón de ese momento, Conor McGregor, había dejado vacante el título y Tony Ferguson era el campeón interino de la división. Era una pelea de ensueño, en una división que la verdad estaba repleta de talento. Khabib versus Ferguson era la mejor pelea que se podía programar en ese momento. Uno tenía un récord invicto y el otro una racha de victorias increíble. Pero esta pelea se había cancelado en varias ocasiones antes de esta ser programada, por lesiones de ambos lados. Pero se creía que esta sí se llevaría a cabo y por eso se le entregó una cartelera a esos dos atletas. Cuando digo que es el peor evento de la historia, tenemos que ver varios escenarios y lo veremos a continuación. Y así verán por qué digo lo que digo de este evento. Tenemos que arrancar diciendo que es una pelea por un título mundial para coronar a un nuevo campeón. Conor McGregor, como su nombre lo indica, el Notorious, era el campeón indiscutido de la división. Recordemos que venció a Eddie Álvarez con esa majestuosa actuación, pero a la vez ese señor estancó la división de una manera brutal. Conor se convirtió en campeón en el año 2016 y solo para que sepan, en todo el año 2017 el campeón de la división de peso ligero no se defendió y esta era una de las divisiones más competidas de toda la UFC. McGregor se programó para enfrentar al boxeador Floyd Mayweather. Y aunque le convino a las MMA, ya que le dio una exposición importante, estancó una de las divisiones más competidas de toda la UFC. Y por aquí empieza el problema que afectó a la cartelera. En ese lapso de tiempo, Tony Ferguson se convirtió en campeón interino de la división cuando venció a Kevin Lee en el UFC 216. A días de celebrarse la pelea, Tony el Cucuy Ferguson informó que se retiraba de la pelea, por cuarta vez en ese momento. La pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson se canceló cuando Ferguson se retiró de la pelea el 1 de abril, debido a una lesión de rodilla, y fue reemplazado por el entonces campeón de peso pluma, Max Holloway. Era un golpe durísimo para la cartelera, ya que las personas deseaban ver esta pelea, ya que se había cancelado en varias ocasiones y ya casi era catalogada como una pelea maldita. Ya era la semana de la pelea y todo se veía bien. Seguía siendo una cartelera atractiva de cara al fanático, ya que quien reemplazó a Ferguson fue un campeón de peso como lo era Max Holloway. En caso de ganar la pelea, Holloway se podría haber convertido en el segundo peleador en ser campeón en dos divisiones simultáneamente, después de Conor McGregor, cuando este ganó el título de la división de peso ligero en el UFC 205, cuando era el actual campeón de peso pluma y el quinto en ganar el título en divisiones diferentes. Desde mi punto de vista, era una pelea menos competida que la de Ferguson. Holloway es conocido como ese tremendo striking, un fuera de serie y uno de los mejores de la UFC, pero a nivel de suelo tenía esa materia pendiente. Siento que Khabib iba a dominar a su antojo a Max Holloway. Era bastante espigado, pero no creo que pudiera aguantar esa lucha del ruso, y Ferguson con ese jiu-jitsu se le veía más oportunidad de vencerlo. Pero recordemos que la rivalidad entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov estaba al rojo vivo, y como lo dice su nombre, el Notorious tarde o temprano aparecería en escena. Artem Lobov, quien era un amigo de Conor en ese entonces, estaba en esta cartelera y Khabib lo confrontó cuando lo vio en persona. Y esto llegó al oído de Conor McGregor, y este viajó a la ciudad de Nueva York, y los problemas empezaron. McGregor se presentó inesperadamente en un evento de prensa en el UFC 223, armando una bronca que no terminó de la mejor manera. McGregor fue captado persiguiendo el autobús donde se movía el equipo del ruso, y al no poder alcanzarlo, el irlandés fue captado por una cámara lanzando un transportamaletas a través de la ventana de un autobús que transportaba a luchadores de la UFC. Este rompió el cristal del autobús, resultando lastimados varios peleadores, lo que era un desastre para la compañía, ya que el evento era en varios días y era una baja sensible. El peso ligero Michael Chiesa fue retirado de una pelea programada contra Anthony Pettis debido a laceraciones faciales. El peso mosca Ray Borg se vio obligado a abandonar una pelea contra Brandon Moreno debido a múltiples laceraciones en la córnea.
El propio compañero de equipo de Conor McGregor, Alter Lobo, fue retirado de su pelea contra Alex Cáceres en el evento debido a su participación en el incidente. Esto era un caos, eran 3 peleas que se cancelaban en un evento pay-per-view. Conor McGregor terminó siendo arrestado. El evento seguía en pie pero con menos peleas en su cartelera. Este era el segundo problema que le pasaba a esta cartelera en menos de un mes, pero la pelea principal seguía siendo atractiva. Para empeorar las cosas para este evento, el día del pesaje, la Comisión Atlética de Nueva York consideró que Max Holloway no era médicamente apto para competir y fue retirado del evento. Esto era un traspié muy grande para este evento, ya que no tenía peleador reemplazo a esta pelea. Khabib nuevamente se veía sin rival para este evento, y a Holloway se le fue la oportunidad de convertirse en doble campeón. Era algo increíble lo que le pasó a este evento, hasta se llegó a pensar que sería cancelado. La UFC rápidamente se movilizó en buscar un peleador que enfrente a Khabib. El primero que fue considerado fue Anthony Pettis, el ex campeón de la división, y este pesó 155.2, teniendo la oportunidad de pesarse de nuevo, pero este se negó a cortar más peso. Recordemos que el límite de la división son 155 libras, y como es una pelea de campeonato, el peso debe ser 155 o menos. Paul Felder se ofreció para enfrentar a Khabib, pero la Comisión Atlética del Estado de Nueva York lo declinó, debido a que Felder no estaba en los rankings oficiales de la UFC. La UFC consideró a Al Iaquinta, que sí estaba en los rankings y este ya había dado el peso, y de vencer de manera sorpresiva se podría convertir en campeón indiscutido de la UFC, pero la verdad se esperaba que sea aplazado por el ruso. La pelea se llevaría a cabo y como era de esperarse, Khabib ganó la pelea por decisión unánime, convirtiéndose en campeón de la UFC y cerrando un evento que se llegó a pensar que sería cancelado. Por no finalizar a la Iaquinta se le cuestiona mucho a Khabib. Incluso los que no son muy fanáticos del ruso dicen que no lo respetan porque se convirtió en campeón indiscutido enfrentando a un hombre que estaba fuera del top de la división. Pero la verdad es que el ruso no tiene la culpa de todo lo que pasó camino al UFC 223. La verdad es que fue un evento con mucha mala suerte y por eso lo considero como el peor evento de la UFC en su historia. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Sin más nada que agregar, esto es MMA al día.